A preguntar a nuestra experta en comunicación no verbal, Teresa Baró. Hola, muy buenas tardes, buenas bienvenida. Tardes. Vamos a que nos explique realmente cómo afrontar esta situación, ¿no? ¿Cómo decimos las malas noticias? Es difícil, ¿verdad? Sí. Porque cuando pensamos en alguien que tiene que recibir esta mala noticia, más o menos empatizamos con ella y pensamos lo mal que lo va a pasar, sobre todo si es una noticia realmente muy mala. Estas noticias tan graves que tenemos que comunicar normalmente cambian el curso de nuestra vida o tienen un impacto emocional muy, muy importante. Y por lo tanto, como tememos la reacción de esta persona que va a recibir esta noticia, pues entonces nosotros nos ponemos en su lugar, sufrimos por ella y por eso nos cuesta tanto. ¿Es por eso el motivo por el que nos cueste tanto dar...? Nos cuesta muchísimo y tenemos que buscar después el momento, el lugar y la forma más adecuada. Aquí es más importante casi el cómo a veces que el mensaje. El mensaje desde luego es muy importante, sobre todo si es una noticia de gran trascendencia. Pero a veces también tiene un efecto potenciador la forma como se comunica, porque lo hace todo más doloroso. Claro, muchas veces, Teresa, hay personas no demasiado empáticas y te lanzan, como digo yo, la bomba de una manera brusca, fría y contundente, ¿no es? Mira, es que nadie nos ha enseñado a hacer estas cosas, ¿verdad? Nosotros hemos recibido también malas noticias en algún momento de nuestra vida, pero nadie nos ha enseñado cómo hacerlo, a no ser que sean profesionales los que lo están haciendo. Bueno, ¿y qué pasa? Que entonces nos protegemos y lo que hacemos es buscar una especie de distancia, sobre todo distancia emocional con la otra persona, y lo decimos muy rápidamente, como si así ya estuviera dicho, ¿no? Entonces, esta brusquedad, de esta velocidad y de esta distancia hace que el otro lo reciba como una mera información, cuando es realmente algo que afecta a su vida y quizá para siempre, ¿no? Claro, ya no hablamos solamente de pérdidas de algún familiar, de algún amigo, sino simplemente de un puesto de trabajo. Es decir, Claro. Y conocemos casos de gente que ha sido despedida por un SMS o incluso una pareja que, bueno, ahí te dejo, te he querido mucho, adiós. O a lo mejor Sí, ni te una he querido nota en la mucho. nevera, ¿verdad? Una nota en la nevera. Sí, bueno, en el caso de la pareja seguramente no es la primera señal que da esta persona que se va, sino que seguramente el tema ya se había tratado y por lo tanto quizá esto ya es lo último que le queda a esta persona después de intentar hablar e intentar negociar. Pero en el caso del trabajo, pues ahora se lleva mucho que sin previo aviso pues te despiden, no puedes entrar ni en tu despacho, te dicen, bueno, pues estás despedido, ni siquiera te puedes despedir de tus compañeros o te lo comunican por un SMS. Bueno, de momento los trabajadores, los empleados todavía no son robots, son personas y por lo tanto el trato como persona debería ser imprescindible. ¿Cuál sería entonces la manera correcta para dar este tipo de noticias? Bueno, aquí podríamos ver, dependiendo de la urgencia y dependiendo también de la gravedad de la noticia y del tipo de noticia. También es cierto que hay un factor importante, que es la culpabilidad que siente una persona cuando da esta noticia. Por ejemplo, si es alguien, un jefe de recursos humanos, por ejemplo, que tiene que despedir a alguien, o cuando un miembro de la pareja le dice al otro miembro que se tienen que separar porque está enamorado de otro, cosas así, se siente además una culpabilidad y entonces hace más difícil decir las cosas. Por eso hay personas que creen que lo mejor es decirlo por un WhatsApp o por un email o incluso pues por una carta, ¿no? Pero la carta ya ahora sabemos que tarda mucho en llegar y lo que podría ocurrir es que la persona se enterara antes de que recibiera la carta donde se lo ¿Y la llamada por teléfono esto. sería correcta? Bueno, la llamada por teléfono, si no podemos estar presencialmente en el sitio, pues es una de las formas. Cuanto más grave sea la noticia, cuanto más impacto emocional tenga en la persona que la recibe, pues más cuidadosos debemos de ser y sobre todo exige más proximidad y más presencia, más este tú a tú, este cara a cara. Despachar un tema grave por un SMS es una falta de delicadeza, desde luego. Pues para centrarnos personalmente en esta toma de contacto, ¿qué referencias hay que tomarnos en la comunicación no verbal? Pues en primer lugar el tiempo. Decir cosas importantes necesita un tiempo y también el momento oportuno. Un médico, por ejemplo, que tiene que comunicar una enfermedad grave a un paciente, sabe que necesita un tiempo para que esta persona además pueda reaccionar y no puede darle solo un minuto y hacer entrar el otro paciente, sino que el tiempo es importante.
El lugar también, ¿no? El lugar también es importantísimo. Tenemos que buscar un lugar tranquilo, pero sobre todo privado, porque no sabemos cómo va a reaccionar esta persona. Puede ser imprevisible su reacción y tiene derecho a reaccionar como le salga en ese momento. Y especialmente sería importante que hubiera una silla allí y que no hubiera presencia de otras personas que puedan ser espectadoras de esta reacción, ¿no? ¿La voz? Esta situación. Una voz tranquila, serena, pausada, evitar rodeos, eso sí, para dar la noticia. Se puede decir bastante directamente lo que se dice, pero en un tono muy tranquilo y muy sereno, despacio. Y si puede ser, mirando a los ojos. Claro que cuando damos una mala noticia de la que nos sentimos culpables, tendemos a bajar la mirada, pero especialmente darle la sensación de que estamos con esta persona y por lo tanto el contacto visual aquí es imprescindible. El rostro, siempre se dice la cara del espejo del alma, ¿no? Claro que sí, la cara que ponemos, una cara de empatía con esta persona, desde luego, con serenidad, pero con empatía. La proximidad y el tacto también. Mira, juegan. la proximidad también es muy importante porque si es un profesional el que tiene que dar la noticia, quizás se puede quedar detrás de la mesa de su despacho, pero esto también genera una cierta distancia. Por lo tanto, estaría bien en algunas situaciones salir de detrás de la mesa, acercarte físicamente e incluso pues tocar a esta persona, le puedes coger de la mano, le puedes dar incluso un abrazo si la situación lo requiere, pero darle apoyo desde el punto de vista físico, no solo emocional, sino también que lo perciba físicamente, este calor. ¿Y el aspecto aquí también juega una base importante a la hora de dar malas noticias? Pues el aspecto también es muy importante porque si este profesional que tiene que dar la noticia pues no conoce a la persona, a quien recibe la noticia, necesita tener credibilidad para poder comunicarse. Cuando alguien nos dice algo grave, primero necesitamos confiar en esa persona, porque ¿quién es esta persona para decirnos esto? Pues, por ejemplo, los médicos o la policía, que vayan uniformados o que vayan con su bata y su identificación, esto da mucha más confianza a la persona que tiene que recibir esta noticia. Quizás entonces, antes de dar la mala noticia, deberíamos de plantearnos si somos las personas adecuadas para hacerlo. Claro, eso también, porque muchas veces te da la noticia una persona que no conoces, que no es suficientemente cercana o que no está ni siquiera autorizada para dar esta noticia o no está preparada. Pues quizá algunas noticias se pueden dar a través de de un familiar o de un amigo o de alguien que conozca bien a la persona que tiene que recibirla, porque entonces el impacto quizá será menor, a pesar de que las noticias graves siempre son noticias graves, ¿no? Y siempre están como muy presentes en todos nosotros. Pues gracias Teresa por informarnos de cómo debemos de comunicar. Esperemos que no tengamos que dar muchas. Desde luego que sí. Gracias, Teresa. Gracias.